En Punt Televisió, València en tu mano. Benvolguts amics, de nou estem en televisió, en Punt Televisió, i en un nou programa, el programa número 2 de Zona Blava Brava, en el qual tenim a una persona, tinc així una persona així al meu costat, que és el president de Vox València, exactament és el senyor José María Llanos. Com estem? Muy bien, muchas gracias. Faltaria més. Un plaer tenir-lo així al meu costat. I per a que tots sapiguem qui és el senyor José María Llanos, vaig a donar unes breus pinzellades de la seva biografia. És doctor en Dret, llicenciat en Ciències Polítiques, màster en Dret Natural i Drets Humans, font magistrat de l'Audiència Nacional, és advocat i professor titular de la Facultat de Dret de l'Universitat de València. I, a més, des de 2014 és president de Vox València, correcte? No, es la audiencia provincial, has dicho nacional. Provincial. A Madrid no hemos llegado. Vale, pues fue un magistrat de la audiencia provincial. Eso. Correcto, ¿ahora sí? Ahora sí. Perfecte. Pues bé, señor José María, vamos a entrar en materia y la primera pregunta es ¿qué puede aportar Vox València a la política valenciana? Bueno, yo creo que Vox València puede aportar una forma de ver la sociedad distinta a lo que ha estado ocurriendo en los últimos años. Es decir, nosotros estamos viviendo en una sociedad, digamos, me atrevería a decir, envenenada de alguna manera por un pensamiento lineal, por un pensamiento único, muy teledirigido por parte de los partidos que gobiernan nuestra comunidad. Y yo creo que Vox València lo que viene es un poco a defender el mundo de las ideas, es decir, a defender la libertad de opinión, a defender que los valencianos tengan la oportunidad de pensar como quieran, de decidir sin que haya una serie de partidos que, dominando los medios, dominando nuestro dinero, estén de alguna manera diciéndonos cómo tenemos que pensar. Eso sería un poco en términos generales, ¿no? Es decir, los valencianos somos un pueblo valiente, somos un pueblo emprendedor, pero de alguna manera nos han intentado cortar las alas. De alguna manera en estos momentos nos están cortando las alas, nos están manipulando y bueno, eso se ha visto ya durante las últimas décadas, que no solo son el tripartito que ahora nos gobierna, sino que también, por desgracia, pues bueno, el Partido Popular, que estuvo tanto tiempo gobernando la Generalitat y también el Ayuntamiento de Valencia, pues de alguna manera puso, por desgracia, esos cimientos para que ahora los que gobiernan puedan hacer y deshacer a su antojo. Que no està exactament molt bé. Anem a passar a la següent pregunta. L'any 2019 és un any electoral, un any que tots els partits polítics tenen unes expectatives i unes idees. Què espera aconseguir Vox València en el 2019? Bueno, en Vox València estamos trabajando para que en el 2019 tengamos presencia en los ayuntamientos y tengamos presencia en la Generalitat. Ese es nuestro objetivo. Es un partido político con ilusión, un partido político con perseverancia y con mucho esfuerzo. Lo que pretende es llegar a las instituciones porque es donde se hace política. Es una diferencia importante entre lo que sería el mundo del asociacionismo y el mundo de los partidos políticos. Es decir, uno puede, lo que decía antes, puede crear corriente de opinión, puede llegar a la gente de alguna manera, pero en definitiva donde se legisla, donde se cambian las cosas verdaderamente y de forma eficiente es en las instituciones. Nosotros creemos, desde nuestra modestia, nosotros creemos que es posible llegar a la sociedad valenciana si podemos también romper toda esa falta de visibilidad a la que estamos sometidos por parte de los partidos que están dominando los medios y si llegamos a la sociedad valenciana estamos convencidos de que tenemos un proyecto
que puede ser agradable, que puede ser querido y que puede llegar efectivamente a hacer política. Hay que tener en cuenta que la legislación que se nos aplica directamente en el 90 y tantos es legislación autonómica. Por tanto, habrá que estar ahí para poder cambiar las cosas. Ahora tenemos el tema del adoctrinamiento en las aulas por parte de la Consejería de Educación. Ahora tenemos también las leyes de ideología de género, que son realmente exacerbadas y de una manera que atacan lo que es la dignidad del ser humano. Pero bueno, nosotros creemos que en las instituciones se oirá nuestra voz y podremos cambiar las cosas de alguna forma. Para eso estamos aquí, para eso hacemos política. Un poc al voltant de lo que està dient de fer i de canviar i de propondre lleis i demés, Vox és un partit a nivell nacional, nacional d'Espanya, que està implantat en diverses comunitats. Vox València té autonomia per a poder fer i desfer o sempre va dependre de Vox Central, que estarà en Madrid, Vox Madrid? Vamos a ver, Vox es un partido con una estructura nacional, evidentemente. Vox es un partido que tiene una organización provincial partiendo de lo que es Vox España, pero lo que está claro es que los valencianos de Vox somos valencianos, y nadie mejor que los valencianos de Vox conocemos las necesidades y las deficiencias que tiene nuestra sociedad valenciana, y nadie mejor que los valencianos de Vox queremos nuestra tierra y defendemos nuestra tierra. Por tanto, nuestros compañeros de las distintas provincias, de las distintas regiones de España y también de lo que es el Comité Ejecutivo Nacional, saben que nosotros vamos a defender allí donde estemos lo mejor para los valencianos. Eso lo saben, eso lo comparten y esa es la autonomía que tenemos evidentemente para trabajar. De hecho, lo estamos haciendo, no sé si hablaremos de ello más adelante, pero nosotros estamos tomando ya unas medidas en defensa de lo que es nuestra tierra, nuestras señas de identidad. Nosotros, una cosa es que estemos en contra de la corrupción y la desigualdad que provocan los 17 mini-parlamentos autonómicos, y otra cosa es que nosotros no defendamos nuestra región, nuestra tierra. Yo decía en el último aniversario de nuestro partido en Madrid, me pidieron que interviniera los compañeros de Vox España, y yo dije que las autonomías nos separan, pero las regiones nos hermanan. Es decir, nosotros somos parte de un gran reino, un reino que además no es antiguo como algunos dicen. O sea, el Reino de Valencia es uno de los títulos que tiene el rey de España. Por tanto, nosotros hablamos abiertamente de nuestro Reino de Valencia. Y en defensa de ese nuestro reino, nosotros, Vox Valencia, junto con los demás compañeros de las provincias que componen nuestra comunidad, firmamos, está suscrito por tanto, y es nuestro compromiso, es nuestra palabra, firmamos el manifiesto por la defensa de las señas de identidad valencianas hace apenas un mes en la localidad de Vilamarchán, y le hemos llamado el manifiesto de Vilamarchán, en el que defendemos lo que son nuestras señas de identidad valencianas y nuestras señas de identidad españolas, nuestra lengua valenciana y nuestra lengua castellana o española, como se le quiera llamar. Es decir, es que en Vox Valencia no hacemos distinciones. En Vox Valencia y en Vox, en definitiva, no somos excluyentes. El amor no tiene límite, ¿vale? Nosotros queremos... Sí, que Vox Valencia té llibertat per a poder fer i desfer según toque o según calga fer de... Así es, nosotros queremos a nuestra nación y queremos a nuestra tierra. Una pregunta, quina opinió li mereix a vostè i a la partit que està encapçalant en aquest moment, que és Vox Valencia, la forma de governar que està tenint el tripartit en l'Ajuntament? O sigui, per exemple, ara mateix va vindre lo de la Reina Magues, o si no, lo de tallar els arbres, o si no, lo de fer, o inclús lo de llevar el trenet que estava en el Geixen del Riu. Sí. Quina opinió li mereix? És una bona deriva la que està tenint, és una deriva més populista o una deriva, no sé, vostè què diria? Yo, respecto de la política que está llevando el Ayuntamiento de Valencia, lo primero que diría es que es una política ideológica. Es decir, un partido cuando se presenta a unas elecciones tiene que descargar pues, lo que es su programa, tiene que hacer visible lo que va a defender y tiene que hacer visible a quién quiere llegar al votante. O sea, qué votante quiere que vote sus proyectos. Pero eso es cuando se presentan las elecciones. Cuando luego se está haciendo ya política en las instituciones, cuando se está ejerciendo el poder, en definitiva se está gobernando para todo el pueblo. No gobierna para todos, gobierna para unos pocos, gobierna para los suyos. Es un gobierno sectario,
Es un gobierno, a mi juicio, es un gobierno incluso totalitario, es decir, las medidas que están tomando apoyan a unos pocos y perjudican a la mayoría. Dicen, no, pues vamos a hacer un carril bici que se come 1/3 de nuestras calzadas y para 4 bicicletas, que está muy bien el defender que pueda circularse en bicicleta en nuestra ciudad.